tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Estamos en vivo. Me reía sola el sábado en el supermercado. Todo el mundo llenando los carros como si se fuera a venir un tornado más, ¿no? Y en realidad, porque era 1 de mayo. Pero así, es más, diálogo con una persona que estaba delante en la cola. Yo había ido por 3 ñoquis, viste, una salsa para el almuerzo familiar, ¿está? Poquita cosa. Adelante vi una mujer con el carro lleno, que ella misma dice, yo venía pensando, qué ridícula la gente, de cómo compran como si fuera a ver, viste, no sé, un toque de queda y no pudiéramos salir a comprar más nada por una semana y nos miramos de hambre. Dije, no voy a hacer lo mismo, dice la señora, y mírame. Y había llenado el carro. Increíble. Que la gente se dedica a comer el 1 de mayo. No sé a qué se dedica a comer. Al acto, por supuesto. No, pero además había mucha cosa abierta también, eso me llamó muchísimo ¿Viste la todo atención? lo que había abierto? Una cantidad de lugares abiertos. No de comer afuera, o sea, no de almacenes, supermercaditos, sí, etcétera. Mucho abierto. ¿Y sabés lo que vi? Yo ayer hice una caminata, una larga caminata. Vi taxis, cosa que nunca veo. Y ayer vi bastantes taxis. ¿A qué se debe esto de...? Uber, se llama Uber. No, pero a ver, va más allá de esto. ¿Cómo no? Pero ¿qué tiene que ver Uber con el almacén? No tiene que ver. Los taxis, con bueno, los taxis pero la pregunta era ¿a qué se debe que haya tanta casa abierta un 1 de mayo? Que no es tan porque no era solo taxis, era... un día de trabajo, porque no se puede regalar un día de trabajo. Está bien. Simple como eso. Está bien, de eso se trata. No, bueno, la cuestión es que yo imagino que si hay dueños de locales, patrones que pueden abrir y que consideran que lo pueden hacer o que pagan triple al empleado que quiera trabajar, bueno, no se puede obligar a nadie a trabajar, pero si hay alguno que quiera trabajar y se le remunera como corresponde por ley... Sí, pero digo, eso siempre existió, esa posibilidad, y sin embargo, más que nunca, personalmente, y creo que otras personas también coinciden, había mucha cosa abierta y trabajando. Pero además el concepto del 1 de mayo, si uno lo piensa bien, y en Europa sucede así, en realidad, si es un día para el trabajador, mucha actividad tendría que estar para el trabajador que ese día tiene libre. Por ejemplo, museos, por ejemplo, cine. Bueno, y eso, sin embargo, no funciona. Entonces, ¿por qué el fútbol? El 1 de mayo se juega el fútbol en Europa. ¿Por qué si el trabajador tiene ese día para disfrutar con su familia, por qué está todo cerrado? ¿Qué sentido tiene? En lugar de darle oportunidades para que disfruten familia y si tienen buen tiempo... Porque siempre hay que estar trabajando. Porque también hay trabajadores en los lugares de esparcimiento. También hay trabajadores los fines de semana en el sanatorio, también está la policía, los bomberos... Bueno, los médicos. Se turnan. Trabajadores para los trabajadores. El servicio esencial no es lo mismo que otro tipo de servicio. Vamos a repasar algunos de los discursos más importantes o lo que para ustedes haya resultado más significativo de este acto del 1 de mayo, que fue bastante importante y bastante elocuente también en nuestro país. Pero si me permiten antes, se supone que hoy empieza a funcionar oficialmente el Guardián. Mira. ¿Escucharon hablar a Bonomi de esto? Bien. ¿Tienen claro realmente el alcance de este sistema? Yo no mucho, la verdad, pero... No, la verdad que no. Se supone que fue un elemento clave para atrapar al narco mexicano, o sea, es decir, cumple una función muy importante como una de las tantas herramientas que existen hoy, a las que pudo hacer comprado, que pudo acceder el gobierno uruguayo, porque hay otros, ¿no? Si la justicia no da lo que hay, no te van a escuchar. Bueno, no sabemos. Eso es como un gran misterio, ¿no? Hasta dónde en realidad interfiere y se filtra en nuestra cotidiana el Guardián. Me gustaría saber esas preguntas. Tal vez estaría bueno que alguien nos pueda informar sobre esto el tema es cuando el día de mañana. te escucho y después que te escucho pido la autorización judicial. Es muy delicado. Yo quiero suponer que va a contar con todas las garantías judiciales como corresponde. Pero bueno. Con las garantías yo estoy segura que va a contar. El tema es bueno, el tema es quién moralmente cómo se lo implementa, usa. si Claro, es antes o después. El tema está quién moralmente lo utiliza y si cumple con... A mí lo que me preocupa es que escuchen a cualquiera sin discriminar o o sea, escucha el que venga. No. Que haya una orden judicial para escuchar a quien haya que escuchar. Bueno, lo que a mí me gustaría justamente es corroborar si el Guardián responde a esa misma mecánica, porque hoy en día necesitas una autorización de un juez, quiero creer, abogados, ustedes me lo dirán, para poder acceder a intervenir una línea telefónica, una computadora o lo que fuere. Si hay indicios de que se está cometiendo un delito, sí, claramente. Bien, ahora... ¿El Guardián tiene las mismas reglas? ¿Se comportará de la misma manera? Es simplemente una mejor tecnología para algo que siempre se hace. Es decir, es utilizar lo último no se puede para contravenir mejorar. las leyes de un país. Quienes somos veteranos recordamos las escuchas telefónicas en la dictadura. Pero no era Estado de Derecho, ¿no? Cuando teníamos
escuchábamos un tic, tic, tic en la línea mientras hablábamos y nos dábamos cuenta que había escuchas telefónicas. Eso era propio de aquel estado donde se faltaba a las normas esenciales del derecho. Todos deseamos que las administraciones, o actual o futuras, tengan la responsabilidad de hacer un uso ajustado a derecho. Bien, ahora habrán escuchado más de una vez, y no solo por parte de quienes sostienen suntuosas teorías conspirativas, sino de gente bastante más común, que está ese temor siempre subyacente frente al avance de la tecnología al servicio de lo que es la inteligencia de los estados, de justamente del espionaje. Un espionaje que podrá ir de estado a estado, pero que puede ir desde la central de algún organismo en tu propio país a tu propia casa. Esas son las cosas que uno no tiene demasiado claro. Bueno, pero el problema acá, creo que los nervios que puedan tener las personas debería comunicarse, ya se ha hecho por parte del Ministerio del Interior, pero debería comunicarse exactamente cómo va a ser el uso para que la gente se sienta segura de que su intimidad no va a ser violada en el caso de que no esté siendo investigado por algún delito. Eso es lo primero que estaría bueno que se aclare, porque ahora, tampoco es generar una casa de brujas de decir, ay, nos están escuchando a todos. No, no nos están escuchando a todos. Uno no siempre sabe si está siendo investigado por algo delito. Bueno, pero Victoria, si tú estás siendo si alguno de nosotros está siendo investigado, por algo será. Si no cometimos ningún delito, esa investigación va a terminar favorable para nosotros. Estados Unidos, que es una democracia ejemplar, por ejemplo, Estados Unidos, que es una democracia ejemplar, cayó un presidente por espionaje entre partidos. O sea, de alguna manera estamos hablando de que hay que ser muy cuidadoso cuando determinadas administraciones tienen en su poder un arma que están en su libre albedrío de usarla mal o usarla bien. Tenemos que hacer todos un acto de confianza que la van a usar eso ni que bien. hablar, Pero ¿no? estamos en un Pero me estado de encantaría derecho, igual saber el alcance realmente. Y las leyes se tienen que respetar, punto. No sé si lo vamos a saber en profundidad. Claro, tal vez no sea la idea que sepamos exactamente. Lo que me verdad. parece terrible es estar desconfiando del Estado en este caso. No, pero mira que yo lo planteo por curiosidad, solamente quiero saber cómo funciona. Bueno, pero preocuparse es estar desconfiando de que el Estado, que está para protegernos a todos, y bueno, en algunos casos lo hará bien, en otros casos no lo hará tan bien, nos va a tratar de estafar con esto. Yo no pensaría eso, No hay al nada revés. contra el partido que ocupa Pero no actualmente importa el gobierno. partido, Es no un estamos problema hablando de partido, estamos hablando de libertades y de Estado. respeto a los derechos en general. ¿Qué tendrá que ver se Estado pueden con hollar, partidos? Porque a veces se juega limpio y a veces no no estamos se juega limpio. en el límite del costo-beneficio. A ver, nos un tema quejamos de de una derechos, inseguridad es un tema de generalizada y derechos por que no otro pueden ser lado, avasallados. bueno, hay que Derechos y negociar los límites un del poco derecho. los conceptos o los límites de la intimidad. Imagino yo que pasa por ahí. Claro. Y la típica pregunta, finalmente, ¿quién controla a los controladores? Esa es la pregunta clave. Ese es el ¿no? punto. Ese es el Y punto. la justicia no tiene Entonces partidos, cambiemos de aparte. tema porque hasta acá podemos llegar, más no, hasta no tener más información. Ese es el punto. ¿Escucharon, señores, los cortes de ruta en Dolores y la manifestación de, creo que eran unas 20 personas reclamando, por favor, que se agilizara la ayuda prometida por parte del gobierno? Bueno, miren, nosotros tenemos en este momento un contacto telefónico con Raúl Bertón, ay, me decían los lentes, perdón que no sé. Bertón, empresario de Dolores, pero que muy diferente a lo que es el espíritu de quienes protestaron. Por el contrario, se vio hasta damnificado por la propia propuesta. Bertón, ¿me escucha? Sí, escucho. ¿Cómo le va? Gracias por esta comunicación. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Primero que nada, ¿podría contarnos así de primera mano en qué consistió exactamente esta manifestación y cuáles eran los reclamos? Y si la comparte la mayoría de la gente de Dolores. Bueno, mire, casualmente nosotros estamos abocados a la trilla ahora y ayer estábamos afuera en el campo trillando. Sí. Y sé que hubo una paralización ahí en el puente en San Salvador. No estuvieron detenidos los camiones. Porque estaban cortando la ruta. Estaban cortando la ruta, sí, tuvimos complicaciones de entrega de grano ayer por el corte del puente. Digo, la verdad que no sé quiénes fueron los que se manifestaron, si es gente que, por supuesto que supuestamente es gente que damnificada con el tornado, pero la verdad que no he tenido contacto con nadie, saber quién fue realmente los que cortaron el puente. Pero digo, no es el sentimiento que predomina en Dolores, ¿no?
Yo pienso que no, menos esa actitud que no fue de cortar el puente, interrumpir la trilla, que sabemos que estamos con una zafra bastante complicada en estos momentos, las ollas están dando poco, están saliendo húmedas, problemas de camión y todo eso, y a mí me parece que la gente erró el camino. Yo sé que hay que manifestarse, pero para mí tendrían que haber ido a la fuente, a donde sea la Intendencia o la Junta Local de Dolores, y haberse manifestado ahí y no haber hecho interrupción en la trilla, ya digo, hoy en el tema del campo, que incluso muchos productores me han estado ayudando, muchos productores han estado ayudando con la maquinaria y todo estos días tornados, se puso la orden con maquinaria, camión y todas esas cosas. Es una lástima que la gente haya tomado esa decisión ayer. Es lamentable, pero me parece que erraron el camino de la manifestación. Sí, como hacerse trampa a uno mismo, ¿no? Porque en definitiva están todos en el mismo, bueno, con el mismo desafío, en el mismo viaje, ¿no? Exactamente, el mismo pueblo vive de toda la agricultura. Acá el pueblo alrededor del pueblo de Dolores es el granero del país, el que vive de la agricultura. Bueno, entonces a veces hay que mirar un poco esos temas, ¿no? Para mí la manifestación tendría que haber sido contra la gente que hoy no les está entregando los materiales, o no sé qué es lo que están pidiendo. La verdad que no he podido tener contacto porque estamos abocados de lleno a la trilla, no ha habido primero de mayo este año, nada, todo ha sido de corrido. Ha habido que trabajar y bueno, estamos muy atrasados y muy complicados con la zafra, ¿no? Bien. Raúl Bertón, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. No, por favor. Vieron que había carteles por allí que decían Uruguay, muchas gracias por todo, pero no hemos recibido nada. Bueno, estaría bueno, a ver, en un principio nos íbamos a comunicar con algunos de los integrantes de quienes se manifestaron ese día, pero bueno, según lo que me explica producción, había ánimos un poco dolidos de más, además justo algunas personas que perdieron familiares en el tornado. Entonces también hay que entender un poco los sentimientos encontrados y tal vez la sensación bueno, acá todo lleva su tiempo, ¿no? Y recuérdense que el gobierno habló de, bueno, prioridades, de que no podían abarcar a todas las necesidades al mismo tiempo, que se iban a estar priorizando algunas cosas. Claro, hay que estar en el lugar para saberle esperar, ¿no? Es muy difícil, se entiende también, pero definitivamente interrumpir o perjudicar el trabajo de otros que están en el mismo entorno tampoco me parece que sería el camino. Es el mismo razonamiento que vale cuando hay otras protestas, ¿no? O sea, no hay ninguna protesta de este tipo que al coartar derechos de otras personas a la libre circulación no genere un perjuicio también. Yo creo que en este caso, más allá de que quizás obviamente no era, digamos, apropiado impedir el trabajo de otras personas, si el objetivo era llamar la atención sobre la demora y las dificultades en atender los reclamos más urgentes, bueno, por lo menos ese objetivo se cumplió. Es decir, hoy estamos hablando de eso, seguramente si hay autoridades que están trabajando en la planificación, bueno, se pondrán las pilas, como se dice vulgarmente, para que algún plazo que quizás fue demasiado largo se acorte, ¿no? Sí. Cuando hay una comunidad se afectan derechos y se afectan situaciones de todas las personas, los comerciantes, los más débiles, y en este caso los que hicieron la movilización son vecinos de la zona de un barrio que se llama Altos de Dolores, barrio más humilde de Dolores, con muchas carencias, y por tanto están reclamando que le lleguen o atender sus circunstancias lo más urgente posible. Entonces a veces el más debilitado o el que tiene mayores carencias, la propia ansiedad le gana de ni siquiera tener un plato de comida que lo va a buscar al comedor que está allí a la vuelta, pero perdió todo. Entonces hay que ver cómo atendemos esas necesidades y esas urgencias que de repente no son tan rápidas como se llega en otras circunstancias. Y hay una cuestión de organización que esto yo me he venido enterando desde hace unos días, donde no hay el Comité de Reconstrucción de Dolores que espontáneamente se creó entre vecinos de la ciudad, está bastante perdido. O sea, esto lo sé por profesionales de Facultad de Arquitectura que han ido a ver y a dar una mano. Están los materiales, pero no se sabe para dónde. No sé si, están bastante perdidos porque como que no hay un plan director de cómo hacer, por dónde empezar y cómo empezar. Estuvo trabajando el Zunca voluntariamente lo hemos visto todos. En algunas reconstrucciones y están, pero de urgencia, ¿no? De urgencia y los ciudadanos súper agradecidos. Sí. El pueblo de Dolores, la gente que vive en Dolores se ha puesto a
colaborar, sobre todo las personas que menos perdieron, las que más pueden colaborar económicamente, técnicamente. Dolores es una ciudad que increíblemente es una ciudad chica, donde hay casi 10 arquitectos, que es un arquitecto cada 3.000 personas. Entonces hay un montón de gente con... Plan, tal vez pero no sea tan lo que tengo entendido hasta hace un par de ¿sí? semanas, por información de técnicos que han estado ahí, es que no hay una cabeza que esté diciendo vamos hacia ahí y hay una especie de... Pero eso no es tarea de los vecinos. ¿Cómo los vecinos se van a organizar para reconstruir? Es una tarea del Graciano, Estado. entonces no entendiste lo que dije, es lo que los vecinos están reclamando, claro. Tal vez de esa sensación de incertidumbre nace un poco el reclamo de estas personas, ¿no? Que hicieron en concreto este corte de puente. Que puedan hacer un reclamo. Vamos, señores, con un móvil que tenemos en este momento en vivo con el Director Nacional de Trabajo, con Juan Castillo. Juan, ¿me escucha bien? Sí, escucho bien. ¿Cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos en este móvil, en este día, para justamente hacer algunas reflexiones sobre lo que fue el 1 de mayo. ¿Le llegó, habrá escuchado, o tal vez hasta usted mismo lo notó, cuánto negocio abierto había 1 de mayo? No me ha llegado. En lo que yo anduve transitando, vi algunas estaciones de servicio nada más. No vi otra cosa, pero vi poco. Pero claro, yo no soy una referencia, vivo en el cerro, entonces atravieso el cerro, La Teja, para llegar al acto del 1 de mayo, ida y vuelta, y ahí estaba todo cerrado, ¿no? Bueno, no, hay más de una persona que también tuvo la misma sensación. Almacén, ¿no? Cosas chicas, no sé si estamos hablando de grandes espacios, pero en la vuelta, en las esquinas, ¿no? Pero bueno, era simplemente un comentario, tal vez usted también lo había percibido. Dígame, Castillo, entre los temas más importantes, obviamente, que se manejaron, tienen, por supuesto, todo que ver con el tema de los precios, de los salarios y fundamentalmente de los puestos de trabajo que se perdieron en el año pasado, ¿no? A lo que usted hacía referencia, cada puesto de trabajo que se pierde cuesta muchísimo recuperarlo. Y en concreto se analizaban propuestas o se ponían sobre la mesa propuestas. Una de ellas tenía que ver con la forma de poder alternar seguros de paro que tengan, bueno, que puedan permanecer de alguna manera también, no directamente al desempleo, o la reducción de la jornada laboral. ¿Cómo lo visualiza usted? Sin grandes promesas, pero de cosas que sean tangibles para todos esos puestos de trabajo que se perdieron. Reciclarse. Primero que es compartible, ¿no? Lo habíamos dicho antes, desde antes. Por suerte, yo desde enero estoy declarando la preocupación que tiene el Ministerio de Trabajo, el gobierno, su conjunto, sobre los puestos de trabajo que se puedan estar perdiendo. Ahí comienzan a crecer un poco las estadísticas en torno al envío del seguro paro o porcentaje de desocupación. Luego, el verano capaz que disimula un poco, porque vieron que de repente en el mes de mayo ahora va a estar llegando la estadística de medición de lo que pasó en febrero o marzo, y entonces uno va con algún tiempo atrás en la estadística de desempleo. En el verano se generan más puestos de trabajo en virtud de lo que es la temporada estival, precisamente. Presafral, justamente. Ahora se vienen momentos complicados, mediados de año, el invierno es normalmente complicado. Si a eso le agregamos los problemas que hay en la región, los problemas en la economía que no va a estar creciendo al mismo nivel, y si encima tenemos en cuenta los factores climáticos que nos han golpeado tanto en estos últimos días, bueno, hace prever que nosotros tengamos que atender y poner cabeza en torno a la generación de puestos de trabajo, el cuidado de los puestos de trabajo. Y entonces se instala el debate, se instala el planteo que han hecho algunos dirigentes de la Cámara de Industria, de los sectores de los empleadores, alguna respuesta que ha dado el movimiento sindical o la aclaración en los términos que hizo ayer en el acto del 1 de mayo. Y yo creo que vamos a terminar acá viendo que es posible y hasta que es necesario generar tal vez allí un ámbito de discusión, primero bipartito, ojalá que se estén dando las condiciones para hacer una discusión entre las dos partes, empleadores y trabajadores, y en algún momento cuando se requiera, cuando se tome una iniciativa, hacerlo tripartito para ver si esto produce algún elemento, alguna herramienta nueva que dé respuesta a estos desafíos. Bien, yo imagino que debe ser difícil para usted en algunos momentos
manejarse objetivamente o imparcialmente frente al debate eterno, histórico y que, bueno, hasta sano en su medida justa entre trabajadores y empleadores, ¿no? Ahora, muchas veces el 1 de mayo pareciera que fuera más fácil por lo que significa el día en sí mismo, que haya un espíritu de mancomunión y de, bueno, un mismo objetivo y una misma dirección desde todos los sectores. Pero después también lo que se ve muchísimo, bueno, es el puesto de trabajo que a veces pareciera ponerse en juego, porque se lleva a los conflictos, y acá no estoy responsabilizando a una parte más que a otra, pero a veces los conflictos, por lo menos de afuera, parece que se dejaran ir demasiado lejos. Casi como que tirándole mucho la piola al trabajo en sí mismo. ¿No le parece? Sí, me parece. Esto tiene que ver a veces según los zapatos que esté calzando y donde te apretan, ¿no? Porque o la alegría va por barrio para que la entienda la gente. Según los problemas que yo tenga o los desafíos que tenga en ese momento, miro de alguna u otra forma la situación conflictiva. Yo no quiero evadir una introducción que hiciste en esta consulta, que vos dijiste que sabemos que es difícil para mí ubicarme. Yo nunca he disimulado de dónde vengo, ¿no? Ni tengo por qué andar escondiéndome. Y siempre doy la opinión frontal, no estoy midiendo si les gusta o no les gusta, es mi opinión, eso sí, hago la aclaración. En este caso estoy dando la entrevista yo sé que estoy ocupando un cargo de responsabilidad en el gobierno, pero particularmente es en el lugar del gobierno donde más tiempo le dedicamos a la situación conflictiva, donde el esfuerzo en conjunto del Ministerio de Trabajo, de toda su dirección, de su ministro, de sus funcionarios, es tratando de generar las condiciones para que haya negociación. Cuando se llega al conflicto, normalmente es porque las dos partes están sobre el mismo punto teniendo diferencias. Y no hay otra forma de generar una salida si no es negociando, si no es discutiendo, si no es generándole el ámbito que es lo que propiciamos nosotros. Y tú bien decías, en algunas oportunidades da la impresión de que hay responsabilidad más cargada porcentualmente hacia un lado, en otros conflictos faltó entendimiento de otra de las partes, pero el resultado puede terminar siendo lo mismo. Por ejemplo, que tengamos problemas para el abastecimiento de supergas en la población, que ha sido el tema más sensible de los últimos tiempos y que nos ha llevado muchas horas de negociación. Sí, exacto. ¿Recuerda usted las palabras de Mujica? No las recuerdo yo con exactitud, pero sí hacía referencia a un espíritu así medio Aragán del uruguayo en lo que refiere al trabajo. ¿Usted lo comparte o no? No, yo no comparto. Pero, a ver, mirá que lo que no comparta uno no quiere decir que no se lo festejen a Mujica. A Mujica le festejaban muchas de las cosas y después lo dice. Si lo hubiese dicho yo estoy incinerado públicamente, son así las cosas y trato de ubicarme. Yo creo que quiso decir que en realidad nosotros tenemos en algunas zonas que trabajar efectivamente más para encontrar soluciones. Pienso, o tal vez me quedo con la parte más simpática de la respuesta de Mujica ante algún planteo determinado. Y en todo caso, eso sí es perfectible que le dediquemos más trabajo, pero mejor todavía es que las partes maduremos más. A mí me parece que en algunos de los conflictos hubiese sido evitado si las partes actuaran en forma más madura. ¿Qué sería la madurez? Tanto los empleadores como los trabajadores. ¿Y qué sería madurez? Y madurez es, mira, cualquier empleador de cualquier naturaleza tiene que saber que cuando hace una reestructura en consulta con su sindicato, con sus trabajadores, cuando el resultado va a ser que algunos trabajadores o trabajadoras pierdan el puesto de trabajo o le rebajen el salario o lo envíen transitoriamente a seguro paro, va a generar respuesta, va a generar una reacción de parte de los trabajadores en torno a la movilización, a la protesta, demandar negociación. ¿Por qué eso se podría haber evitado con una negociación y no se llegó a ese ámbito? Bueno, es con un poco de madurez, con una reflexión, con un poco de asesoramiento, sabes que si tu objetivo es salir transitoriamente de esta situación que estamos pasando, convocar al ámbito, no perdemos nada, negociamos y encontramos una salida pacífica al problema. Si por el contrario estamos hablando de los trabajadores que están demandando, reclamando mejores condiciones de trabajo, no ha
tocado estar participando en conflicto porque a los hombres y las mujeres que trabajamos en el mismo lugar lo hacían en un vestuario que era un contenedor dividido por una cortina de esas de nylon, esas cortinas de baño, era lo que dividían donde se cambiaban las mujeres de los varones. Y las mujeres y los varones reclamaron en forma conjunta porque eso no era una condición normal. Bueno, ahí se salió directamente con un paro cuando en realidad si a nosotros nos hubiesen colocado el tema, el planteo, de inmediato se podía haber gestado una reunión de negociación para buscar salidas entendibles por las partes. Entonces, creo que actuar en estos casos con madurez supone colocar en sus justos tiempos y en su momento la oportunidad de negociar, de discutir, de buscar una salida. Bien. Juan Castillo, muchas gracias por esta conversación. Pues un gusto, a la orden, por favor. No, gracias a usted. Me queda una consulta nada más, pero quería escuchar la opinión de ustedes sobre esto. Hablar de madurez en el trabajo. Yo me pregunto si somos una sociedad que sepa enfrentar el trabajo desde el rol que te toque, seas empleador, no empleador, pero pensando en trabajadores. Yo creo que nos pagan presentismo. Nos pagan por venir a trabajar. Además del salario, nos pagan por... ¿Eso es madurez? Mira, déjame decirte una cosa con respecto a la madurez y que me parece mucho más importante que el pago de presentismo en esta etapa sin el control y después con control, que bueno, yo lo he hablado muchas veces con patrones cuando yo trabajaba y de repente me encargaba de pagar salarios y lo discutía a veces con los propios patrones que estaban afines a pagar presentismo, decían, es el mal menor y al revés, y es un incentivo, bueno, hay mucha discusión al respecto, pero déjame hablar de la madurez. Se está hablando estos últimos días una propuesta de reducir la jornada laboral, etcétera. Sí, sí. Eso no se podría plantear en una sociedad de trabajo que no tuviera madurez. Eso se puede plantear en el Uruguay, porque en el Uruguay hay un movimiento sindical organizado que tiene responsabilidad, que es muy responsable y por lo tanto puede hacer que sus trabajadores y sus afiliados entiendan que en colectivo se pueden cuidar más puestos de trabajo. Entonces, que en Uruguay hoy se pueda plantear eso, que no es una solución ni linda, ni ideal, pero es de repente algo para campear el mal momento, a mí me habla de madurez. Que Bien. Se piense en colectivo, que se piense en mantener la fuente de trabajo para el otro. Eso a mí me habla de madurez. Hoy en Uruguay se está planteando y no hay... por lo menos hasta ahora, ha sido positiva la recepción a eso. ¿Alguien lo ve diferente? Sí, yo no sé si madurez es la palabra adecuada, pero claramente ha habido un cambio en la cultura del trabajo, en la dedicación al trabajo de los uruguayos. Lo decía hace pocas semanas, o quizás un par de meses, Richard Reed, aquí cuando estuvo en el programa. Es un hecho reconocido con dirigentes sindicales de mucha experiencia, pero también con empresarios. Los empresarios también se quejan de la dificultad para encontrar personal no solamente capacitado para hacer determinadas tareas, sino con un compromiso constante, firme. Era muy común, quizás no tanto ahora, porque ahora la situación es más difícil, pero hasta hace un par de años, personas que trabajaban 15, 20 días, 30 días, pedían la liquidación y se iban. Personas que faltaban, es decir, se fue perdiendo, las nuevas generaciones que ingresaron al mercado laboral fueron perdiendo aquella actitud de entrega, de compromiso, que por supuesto tenía que ver con el salario, pero también tenía que ver con el orgullo de hacer una tarea bien hecha y de ser responsable y cumplir con las obligaciones. Eso me da la impresión de que se ha ido perdiendo y que la sociedad está en un debe. No solamente sindicalistas o empresarios, la sociedad porque es la que se perjudica. Cuando las tareas no se cumplen responsablemente, cumpliendo un horario, con disciplina, con responsabilidad, nos perjudicamos todos. Y ahí me parece que la discusión sí que está muy verde todavía, porque cuesta asumir que esa es la realidad. ¿Ves la falta de madurez? Claro, porque cuesta asumir la realidad, y la realidad es esa, no hay ninguna duda que es esa. Basta preguntarle a personas que tienen que lidiar todos los días en el mundo del trabajo para encontrar esa respuesta. ¿Por qué ha cambiado el mundo del con trabajo? las dos posiciones, si me permitís, Victoria. Yo quiero matizar las dos posiciones. Por un lado, una realidad. Si las nuevas generaciones no tienen un vínculo sólido con el trabajo desde el punto de vista del esfuerzo y de la dedicación, también puede ser porque mi generación y la generación de la influencia del gobernante les da a entender que el trabajo no es
una manera de progreso. Y cuando nosotros tenemos que determinados trabajadores del ámbito público cobran presentismo sin haberse detectado si estuvieron presentes en el trabajo o no, entonces estamos dando un mensaje. Estamos dando el mensaje que el esfuerzo, la dedicación no sirven para nada, que lo que sirve es estar bien colocado y tener un padrino político que te coloque en un lugar. Bueno, perdón, entonces, hoy en día, permíteme hacer la pregunta burda. Hoy en día, entonces, ¿creen que hay una mayoría que siente que se siente el boludo de siempre? Por supuesto, los nabos de siempre, de Thomas nabos, Link, perdón. Los nabos de siempre, creados genialmente por Thomas Link, somos la mayoría de los uruguayos que realmente confiamos y que pensamos que trabajando y esforzándonos podemos lograr un futuro, cuando lo que estamos haciendo es aportando a un sistema que es absolutamente inequitativo y que no premia el esfuerzo, sino que premia otras cosas. A ver, pero ¿cuántos se sienten así? A ver, Martín, hay un cambio. Como por ejemplo el tema de los acomodos cuando voy a ventanilla única déjame pasar a... El cambio que ha tenido mucho que ver con la actitud de los uruguayos en el mercado laboral tiene que ver con la coyuntura del mercado laboral. Obviamente, a mayor cantidad de oferta de puestos laborales, hay mayor movilidad. Obviamente, en otra década donde el desempleo era mayor, la gente tenía muchas veces mayor compromiso porque si no se quedaba sin trabajo, sin darle un plato de comida a su gente. Y el mercado laboral era otro. Y el mercado laboral era otro. Pero aparte creo que la madurez pasa porque no nos comportemos de una forma egoísta al velar por nuestros intereses, tanto trabajadores como empleadores, que también son trabajadores. O sea, ¿cómo podemos poner al costado algunas cosas que no son viables, ya sea rentabilidad extrema de los patrones o pedidos exagerados en una coyuntura complicada del país, y cómo ambos podemos velar colectivamente en un bien mayor para el mercado laboral? Ahora, mientras no suceda eso, obviamente vamos a ser unos inmaduros. ¿Alguien más se siente el nabo de siempre? No, o sea, en realidad, a ver, yo no te puedo decir que me siento así porque yo soy bastante joven y estoy en el mercado laboral hace poco. Pero lo que sí creo es que sería muy interesante que el país pueda cambiar un poco la matriz productiva. Yo ya escuché realmente todo el discurso y esa es la parte capaz que más me adhería a esa causa, porque seguimos siendo el país agroexportador. Nos siguen pasando las cosas que nos pasan porque no se invierte lo que se tiene que invertir. ¿En qué? En tecnología y desarrollo. Por ejemplo, la discusión para mí en este momento debería ser las plataformas del estilo Uber. ¿Cómo cambia la relación del trabajo entre el empleador y el empleado? Ese tipo de plataformas. Ese es el futuro. ¿Cuándo Uruguay se va a sentar? ¿Cuándo los partidos políticos se van a sentar y tener una discusión en serio? Porque, o sea, a ver, el partido político actual está diciendo hacer una política del trabajo, del valor agregado, la cultura del trabajo. Pero ¿cuándo se va a pensar una política de Estado a largo plazo? Esa me parece que es la discusión que tenemos que tener. Puntualizar algo muy breve. La cultura del trabajo va de la mano de la educación, de los valores. Yo debo tener un trabajo digno, pero yo debo ser digno para el trabajo también. Es decir, devolverle al trabajo, como bien decía Graciano, se debe agregar valor agregado. Pero aparte de eso, ¿por qué vendemos ganado en políticas, pie y no hacemos otra cosa? ¿Por qué no podemos hacer productos finos o otro tipo de cosas? Aparte de políticas de desarrollo del trabajo, que comparto también, necesitamos políticas de desarrollo, también necesitamos retomar los viejos valores o la vieja cultura del trabajo. Creo que eso no la podemos perder. Eso es lo rico del trabajador uruguayo. Pero, a ver, el activo que tiene el Uruguay es su gente, es su trabajador. Nadie duda de eso. Yo lo que planteo es que antes, capaz que, no sé, nuestros padres trabajaban en una empresa durante 30, 40 años. Y eso hoy es inviable totalmente, porque en realidad en el mundo no cambia. A ver, la discusión, por ejemplo, del gremio de los periodistas, que se está dando actualmente, ¿no? Cada vez más, que se vuelve cada vez como más flexible, y también nos plantea el paradigma de cómo vamos a trabajar, ¿no? El día de mañana. Hay una carta que salió hace poco de la redacción del País de Madrid, que se puede leer. O sea, es un claro, digámoslo así, diagnóstico de lo que pasa, y estoy siendo un punto, o sea, estoy siendo un gremio, un rubro. Ahora, hay que ver qué pros y contras hay. Son las políticas del trabajo, se ha tirado demasiado de la piola y hoy por hoy tenemos cada vez más días libres, cada vez más
fines de semana libres. Cada vez cosas para vos cambiar, lo estamos de comparamos acuerdo. con países Yo lo que desarrollados y tenemos que los tipos no saben, tienen muy pocos días libres de trabajo. ¿Por qué? Porque trabajan mucho, porque se dedican a su trabajo y porque la economía se desarrollan. Pero vos sabés que Agustín Entonces en algo somos tiene haraganes. razón, y en algo tiene razón, y hay un ejemplo que estos No sé últimos días, por lo menos en esto que Agustín estaba diciendo, a mí me ha llamado mucho la atención. Nosotros tenemos un sistema de promoción de inversiones. En el sistema de promoción de inversiones, el Estado en teoría no puede elegir el sector que va a promocionar, sino que la inversión tiene que venir porque en teoría el Estado elige mal. O hay un mito que el Estado elegiría mal. Pero en estos últimos días se han promovido y se ha hecho un lanzamiento de promoción de inversiones para parkings. Entonces yo me pregunto, para construir parkings. Y yo me pregunto, ¿qué valor agregado genera el parking? Llevar esos ¿Cuántos beneficios al puestos, interior. y llevarlo al interior? ¿Cuántos puestos de trabajo genera un parking? ¿Qué tipo de puestos de trabajo está generando un parking? Cuando desde el Estado se parte con iniciativas, creo que hoy se está partiendo con iniciativas equivocadas. A mí, el hecho de generar promoción de inversión para que se construyan parkings, a mí me parece algo absolutamente equivocado. Yo agrego algo muy importante. Discrepo frontalmente con la idea de que la contracción al trabajo depende del superávit o el déficit de fuentes de trabajo. Esto no es así, porque nuestros abuelos y nuestros bisabuelos vinieron a Uruguay, a un país que era muy próspero y que daba muchas oportunidades de trabajo, y en lugar de beneficiarse apoyando la cola en un sillón, se reventaron laburando atrás de los mostradores de los boliches durante 20 de las 24 horas. Eso lo perdimos. ¿Por qué lo perdimos? Porque ahora el que se revienta laburando 20 horas por día en un mostrador, lo hace para pagar impuestos en lugar de para tener un mejor futuro. Victoria, yo quisiera agregar, perdón, Victoria. Señores, No, porque- voy a hacer oídos sordos. No, hay un punto Voy a importante. hacer oídos sordos. Oídos sordos porque viene... A ver, porque viene Pilar Sordo con un libro, no, de verdad, que se llama Oídos Sordos y que tiene que ver con... Porque ahora que los escuchaba, yo los escuchaba, ¿no? Y por un momento se desmadra el debate siempre, ¿no? Porque habla uno arriba del otro. Siempre. Y, Porque bueno, mi nos tarea perdemos es el que no punto. ocurra, pero bueno, a veces para no Pero ser que nos desviamos del extremadamente centro. sargenta, dejo correr un poco. Sí, pero nos desviamos por y eso. digo, de verdad que no nos estamos escuchando. Por lo general cometemos ese gran error. No escuchamos al otro, no escuchamos lo que... o queremos escuchar lo que nos conviene, pero sobre todo, mucho menos nos escuchamos nosotros mismos. Así que, y eso tiene todo que ver, no solo con el aspecto de convivencia interpersonal en una sociedad, sino también con tu propia salud. Y de eso nos viene a hablar Pilar Sordo en el programa después de esta primera pausa. ¿Bien? ¿Me permiten? Hay que hacer la primera pausa, hay que saludar a Vero. Buenas tardes para todos, el gusto de siempre de saludarlos. La pregunta de hoy con respecto a las enfermedades es: ¿escuchás las señales de tu cuerpo? Y nos podés contar enviando un SMS al 1212 con la palabra boca 1 por la opción sí y boca 2 por la opción no. También podés enviar tus comentarios a través de nuestro mail a estabocasmia@tele12.com o comunicarte a través de nuestro Twitter @estabocasmia12 o en nuestro Facebook estabocasmia12. Si querés además que tu comentario salga al aire, tenés que enviar un mensaje de texto con la palabra boca, dejás un espacio, nos contás y lo mandás al 1212. Gracias, Vero. Una promoción que no quiero que se pierdan antes de ir a la primera pausa en lo de la óptica Estela Ginchuk, en cualquiera de sus 4 locales. ¿Por qué? Porque es el mes del multifocal. Durante todo mayo, el mes del multifocal. Vos te compras un multifocal y te llevas otro multifocal de la misma graduación de regalo. Imperdible. Pausa y ya venimos, ¿eh?